¿Qué tal, amigos de la revista familiar? Hoy día hablaremos del tema duelo en los niños. ¿Cómo hablar del tema del duelo con los niños y niñas? Es importante saber de que tenemos que hablar de estos temas con los niños, ya que ellos se van a dar cuenta de lo que está pasando. Si no lo tocamos, ellos van a empezar a hacerse ideas, van a empezar a llenar los huecos de información. Entonces es bastante importante. ¿Y cómo podemos empezar a hablar con ellos? Es haciéndoles preguntas, respondiendo las preguntas que ellos puedan tener. Por más incómodas que nos puedan parecer en el momento, hay que hablar, pero también desde la perspectiva de los niños, con palabras que ellos puedan entender, conceptos que ellos puedan entender, cosas que ellos ya tengan una idea sobre la muerte, sobre el cielo, sobre Dios, y utilizar eso para poder tranquilizarlos y tocar el tema delicadamente. ¿Qué tipo de seguimiento debemos tener hacia los niños durante el proceso de duelo? Otra muy buena pregunta. Hay que tener en cuenta que los niños tienen su propio ritmo para procesar las cosas, ¿no? Entonces hay que siempre tener un ojo sobre ellos y ver cómo están reaccionando emocionalmente. Si están teniendo pesadillas, si están mojando la cama, por ejemplo, si están muy preocupados durante el día, si se están mordiendo las uñas. Son señales de alerta que tal vez el niño no está terminando de procesar lo que se le ha dicho. Entonces hay que preguntarle y estar viendo cómo se siente. Y otra vez, muy importante, escuchar lo que ellos nos tienen que decir y responder sus preguntas. Decirle, no hablemos de eso, eso es solo de los adultos, tú no te preocupes. Pueden terminar siendo mucho más dañinas de lo que creemos. ¿En qué casos es necesario que el niño o niña acuda a un psicólogo? Bueno, si los niños son bastante pequeños, por ejemplo 4 o 5 años, y experimentan una pérdida de alguien muy cercano, sería bueno hablar con un especialista lo más temprano posible para ver cómo uno va a hablar con el niño o ya que le ha dicho al niño, ¿no? Y así el especialista lo que puede hacer es un poco de un seguimiento, un poco de un monitoreo tanto de los padres, tal vez con el mismo niño, y ver cómo él lo está procesando. En la gran mayoría de casos, el rol del especialista es simplemente de supervisar que todo se esté dando adecuadamente. Sin embargo, si alguna de las señales de mojar la cama, de estar con pesadillas, tener mucho miedo a preguntar, de llorar constantemente o empezar a romper las reglas, empezar a tener una actitud mucho más rebelde de la que tenía antes, sí sería bueno acercarse a un especialista para ver si se requeriría algún tipo de tratamiento. ¿Qué podemos hacer como familiares cercanos? Bueno, como los familiares que vamos a estar ahí, una de las cosas es poder tener un momento separado con el niño para poder explicarle lo que ha pasado. No es necesario entrar en tantos detalles. Si ha habido un accidente, si ha sido una enfermedad, uno no tiene que entrar en detalles más engorrosos de la situación, sino explicarle de que la persona ha fallecido. Y el niño, dependiendo de la edad, obviamente, va a tener cierta idea de qué involucra fallecer, que involucra ya no estar en este plano, ya sea a través de la religión que le han podido ir enseñando en casa o en el colegio, ¿no? O tal vez en las historias para niños que ha estado contando, o tal vez simplemente en las conversaciones que ha tenido con sus familiares antes. Entonces hay que utilizar esto al momento de conversar con ellos. Otra de las cosas que podemos hacer es siempre tener cuidado con ellos en cómo se están manejando durante los días posteriores a enterarse de la pérdida. Es muy común de que los padres, por ejemplo, o los familiares más directos, estén consolando a los adultos que han perdido, por ejemplo, al papá, en el caso del abuelo, ¿no? O al esposo o a la esposa. Pero hay que recordar que los niños también han perdido a alguien. Entonces, a veces porque nos concentramos en los adultos, porque pueden conversar y explicar sus emociones, vamos a los niños pensando que como no hablan o como van a jugar con los primitos, con los otros niños, no requieren tanta atención. Entonces, no es necesario ser el familiar más cercano directamente, sino tal vez puede ser un tío que puede tener un poco de distancia, entonces a los otros adultos se están encargando los otros adultos, entonces el tío lo que puede hacer es acercarse y otra vez hablar un poco de cómo se siente y empezar a aterrizar esos conceptos. El niño a veces puede ser que no entienda qué significa haber fallecido o que tenga la idea de, bueno, en algún momento lo volveré a ver, solo será por este tiempo, tal vez 1 mes, 2 meses, ¿no? Entonces, cuando los niños hablen de esto, también, otra vez, ¿no? Poder explicarle conceptos, pero de manera que ellos puedan entender con cosas que ellos tienen claras.
No es un momento para irnos un poco por las ramas hablándoles, ¿no? Un momento de poder escucharlos. Escuchar es la clave, diría yo. Doctor, muchas gracias por su valiosa participación en la revista Familiar. Muchas gracias por el tiempo, amigo de la revista Familiar. Espero que la información les haya servido y hasta otra oportunidad. Yo gustoso de poder resolver cualquier duda.